Lo habíamos anticipado hace Sí, un ratito, lo tenemos nuevamente como invitado en el programa. porque la verdad que este gobierno da para hablar para rato. Sí. Intenta todo el tiempo que nos Ujú. olvidemos, pero la verdad que el pueblo argentino y que América Latina tiene memoria. Entonces, él me parece que va a seguir viniendo porque da para hablar. Estamos acá con Juan Francisco Giordano, que es docente de Historia y magíster en Antropología. Bienvenido, primero que nada, Fran, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están Francisco. ustedes? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por volver para charlar de temas y la última vez como que nos dejaste ahí con más ganas Sí, claro. de Muchas gracias. profundizar, de escuchar tu voz. Hablábamos del 12 de octubre. Fíjense que la primera vez estábamos discutiendo un TikTok y ahora lo que seguramente vamos a discutir es un video de la Casa Rosada. Se ha empeorado Sí. la cosa. Sí, no lo vamos a pasar para no darle difusión a esta No, gente. y es re largo aparte, y re aburrido. Además, sí. Y Vamos está de mal hecho en peor. está hecho con inteligencia artificial que ya me pone. Que hablen de lo que quieran, pero por favor que contraten a un comunicador, un diseñador, alguien que haga las cosas y no que sea ChatGPT. Aparte los que más estamos hablando del video somos los que estamos en contra. Que eso, Claro. eso es lo peor, porque después yo creo que la gente que está a favor ni lo vio porque yo si nadie me lo pasaba no me enteraba del video, no Claro. lo sigo en Ujú. Twitter a la Casa Rosada. Entonces somos todos los comunicadores diciendo no es tan así, qué sé yo, los que terminamos reproduciendo el video, ¿no? Eso es como una señal de esta época. Bien, se ha pasado del Día por el Respeto a la Diversidad Cultural, primero del Día de la Raza, al Día por el Respeto a la Diversidad Cultural, al Día de la Raza. ¿Qué es el Día de la Raza? Bueno, el Día de la Raza es una celebración, una conmemoración que comienza en España como parte de un intento de España de recuperar parte de su legado cultural bastante cascoteado desde el fin del periodo colonial en 1913, ¿no? Y de celebrar justamente, bueno, la hispanidad y la herencia hispánica no solo en la península, sino en todos los que serían las ex colonias. Y donde muchas de esas excolonias que se identificaban como parte de esa tradición, estamos hablando de 1913, van a empezar a adherir a ese día. Por ejemplo, Argentina, Irigoyen adhiere al Día de la Raza en 1917. Que tiene que ver un poco con, primero, distanciarse de Estados Unidos, que estaba tratando con la doctrina Monroe de imponerse sobre América Latina, pero también de reconocer una tradición que en ese momento era lo más normal del mundo, no como ahora, decir que la Argentina tenía un legado cultural español, porque recién veníamos, bueno, no recién, pero digamos, Sí, nos sí. estábamos apenas formando como país. Irigoyen era el primer presidente elegido democráticamente, y aparte recibíamos una herencia, una migración, quiero decir, de españoles en ese momento, muy importante. Entonces reconocer que la Argentina tenía un legado español no era algo tan raro en ese momento, porque si vos tenías, por ejemplo, no sé, una abuela indígena y un abuelo español, vos decías que eras español. Claro. Porque no era algo cool en ese momento decir, no, sí, tengo herencia indígena, tengo herencia afro. No, la gente que decía, soy italiano, soy español, incluso cuando en un 80% podían ser indígenas, por decir algo. Pero digo, era normal en ese momento. Ahora, la idea que estaba por detrás era esa idea de que en 1492 lo que hay es un choque entre dos razas, ¿no? Una raza española, europea, y una raza americana. Que eso ya de por sí no tenía mucho sentido porque los españoles no eran blancos, sino que se habían mestizado durante más de 5 siglos con los árabes. Entonces ya que los españoles sean blancos es medio raro. Permitime dudar. Sí, que los americanos fueran una raza también es muy dudoso también. Estamos hablando de cientos de pueblos indígenas con diferentes características. Pero bueno, estaba un poco esa idea que incluso la va a retomar el primer peronismo en un sentido más plebeyo, progresista. Va a decir, bueno, la Argentina es una mezcla entre culturas, ¿no? Donde hay una cultura blanca que viene de Europa y una cultura más plebeya, negra, morocha, que es autóctona. Y digo, lo va a pensar incluso como algo progresista. Si uno ve los carteles del Día de la Raza del peronismo, está como eso, ¿no? El blanco y el negro, o el morocho, si se quiere, como juntos, creando al trabajador, que era el trabajador peronista. Entonces no se veía como algo negativo. Bueno, en el 2010, ustedes saben, en el gobierno de Cristina Kirchner, se cambia el Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pensando justamente en esto, en vez de reconocer la idea de dos razas, una raza americana o qué sé yo, pensar la diversidad que representan los pueblos originarios. Para empezar, en la Argentina, que la Argentina tiene más de 40 pueblos originarios, muchos de ellos no reconocidos con personalidad jurídica, pero que están. Ahora, yo lo que me pregunto es, Sí. cuando se cambió en el 2010,
¿La gente entendió de dónde venía el cambio? Esa es la duda que yo me hago. La pregunta que yo me hago a veces. Porque yo siento que mucha gente ahora que Milei dice esto, vamos a poner el Día de la Raza, Trump lo dice, mucha gente dice, claro, sí, al fin un término científico como el de raza, qué sé yo, cuando en realidad la raza no es un concepto, es un concepto que la ciencia descartó hace más de 70 años, por lo menos, ¿no? Claro, yo te iba a decir, raza tienen los perros, o sea, ¿qué es la raza? A ver, ¿por qué descartamos la idea de raza? Porque la mayoría de la gente piensa que la descartamos porque era como políticamente incorrecto hablar de raza. No, vos decís, viene un antropólogo y dice, sí, no, la raza no existe. Y dice, entonces no hay blancos, no hay negros, no hay... No, sí. Los seres humanos vienen en diferentes tamaños y colores. Eso es un hecho. Eso es innegable. Ahora, ¿por qué no llamamos a eso raza? Porque básicamente la raza implica pensar como que hay diferentes formas de ser humano que son estáticas, ¿no? Como si siempre hubiéramos sido de tales o cuales colores de piel, claro, o alturas o lo que sea, cuando en realidad la raza son variaciones fenotípicas, o sea, que son superficiales, y que en realidad tienen unos pocos miles o decenas de miles o cientos de miles de años con toda la furia. Pongamos un ejemplo muy, muy básico. Nosotros somos Homo sapiens. Esa es nuestra especie. Ese es un término científico. Los Homo sapiens originalmente éramos negros. Porque el Homo sapiens es una especie que aparece en África. Entonces, éramos negros, así como hoy los subsaharianos son negros, o no negros, pero sí ese color marrón bien oscuro. Y eso tiene que ver sencillamente con que en ese lugar el sol del Ecuador pega muy fuerte. Entonces la piel, para no dañarse con los rayos ultravioletas, segrega la melanina que hace que parezca más oscura. De la misma manera que si la gente en, qué sé yo, Perú o el Tíbet son más petizos, vamos a decirlo así, tiene que ver con que el cuerpo busca retener el calor corporal. Claro, adaptaciones biológicas. Son adaptaciones biológicas, pero que tienen algunos cientos de miles de años con suerte, claro, y que son variables. O sea que nosotros vamos a cambiar también dentro de 100.000 años, no vamos a ser igual que ahora. Y obviamente, bueno, hay un montón de mezclas, y esas mezclas no generan una impureza, que era lo que se pensaba antes, ¿no? Si el blanco se mezcla con el negro, hay una impureza. Sino todo lo contrario, el mestizaje cultural y biológico es clave para la supervivencia de los seres humanos, porque en la biología la hiperespecialización, o sea, la reproducirse siempre con los mismos, por decirlo de alguna forma, medio bestia, va en contra de la supervivencia. Sí, medio como la prohibición del incesto, ¿no? Bueno, por ejemplo, va un poco por ese lado, pero... Entonces digo, cuando hablamos de raza, digo, ¿por qué ya no hablamos de raza? Porque no tiene sentido, porque es un término que la ciencia descartó, porque es como si uno le sacara una foto, como si uno nos sacara una foto a nosotros ahora y dijera, bueno, vos tenés este color, vos tenés este color, vos tenés este color, y por lo tanto vos sos de la raza A, vos de la B y yo de la C. No, porque son sencillamente adaptaciones biológicas que incluso en muchos casos se modifican muy rápidamente, ¿no? Y ahora, yo sí creo que podemos usar el término raza si pensamos en la raza como un filtro cultural que interpreta la variación biológica. ¿Qué quiere decir? Que cada cultura va a tener sus propios filtros raciales. Para decir un ejemplo fácil, para nosotros los chinos son todos iguales. Nosotros vemos chinos y no los distinguimos. Ahora, entre los chinos se distinguen perfectamente. Sí, y un chino claro, te puede decir que tal pertenece a la etnia de los Han y otro no. Para nosotros son iguales, así como nosotros para ellos somos iguales. Pero cada cultura tiene su propio filtro racial. Por ejemplo, Argentina. En Argentina, Argentina es un país tremendamente variado en términos étnico-raciales, si quieren verlo. Digamos, hay gente que es más blanca, hay gente que es más oscura, hay de todo, ¿no? Porque es un país que tuvo esclavitud, si bien no tuvo una gran cantidad, pero digamos tuvo esclavitud, así que tiene una herencia negra, que tiene una herencia indígena y que tiene una herencia de los barcos, por así decirlo. Entonces, obviamente, hay diferentes tamaños y colores en la Argentina. Ahora, el filtro cultural racial de la Argentina, ¿qué dice? Los argentinos somos todos blancos. El que no es blanco es porque viene de afuera, ¿no? Como, bueno, la otra vez que vinimos a raíz de un TikTok de una chica que decía que le preguntaban siempre si era extranjera, aunque ella era de acá en la Argentina, no me acuerdo de dónde. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con que nuestro filtro cultural interpreta que en la Argentina somos todos blancos. Entonces, el que no es blanco se le pregunta, che, ¿y vos de dónde sos? ¿No serás de algún país limítrofe? Cuando en realidad esa idea de que somos todos blancos aplica con toda la furia a 5 barrios de la ciudad de Buenos Aires y ni siquiera, porque uno se va a las provincias y no es así, uno se va al conurbano y no es así. Entonces, pero ese filtro cultural a veces es incluso más fuerte
que la observación de la realidad, porque nosotros vemos gente que no es blanca en el sentido que nosotros lo pensamos y decimos, no, pero en Argentina todos son blancos, hasta los marcianos son blancos en Argentina, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver también con nuestra historia, pero también pensemos que Argentina dice, no somos un país racista, porque no tenemos negros y no tenemos indios, ¿no? Dicho así entre comillas. Entonces mal podemos ser racistas si no tenemos negros y no tenemos indios, a diferencia de otros países de Latinoamérica como, no sé, Brasil, Bolivia, qué sé yo. Bueno, pensar eso es lo más racista de todo. Claro, es de racista, te iba a decir. Claro, me quedé pensando en esto que comentabas de este filtro cultural, digo, ¿no? Hay claramente un vínculo para con el otro, que es donde ahí aplicamos estos filtros, ¿no? Exactamente. En la lectura del otro aparece que la raza... Y si no hablamos de raza, ¿de qué hablamos? Digo, ¿está bien hablar de etnia? ¿Qué palabra podemos usar? Yo diría que lo más correcto, digamos, en la antropología biológica es hablar de diferencias fenotípicas. Que obviamente no es una palabra muy... qué diferencia fenotípica, ¿no? Pero bueno, es la diferencia correcta. Bien. Yo diría que etnia no, porque etnia implica más una cuestión como cultural. Es decir, yo hablo de etnia cuando corresponde, pero tampoco se habla tanto, ¿viste? Cuando uno habla de, qué sé yo, los mapuches, uno habla del pueblo mapuche, ¿no? No sé si se habla ya de la etnia mapuche, claro. Porque también la etnia tenía un componente biológico que quizás no representa tanto lo que queremos decir hoy. Pero pienso una cosa a raíz de lo que vos decís, de que siempre es algo que se lo imponemos a otros. Argentina, ¿no? Un país sin negros donde la mitad es cabecita negra, ¿no? Porque eso también pasa. No hay racismo, pero el principal insulto de la Argentina es negro de mierda, ¿no? Y obviamente ahí entra lo negro como algo negativo, pero también hay una idea de que ese cabecita negra aparece, que es obviamente despectivo, aparece a mediados del siglo XX para hablar de estos trabajadores del peronismo, del primer, ni siquiera el peronismo, sino previos al peronismo, en el 44 y el 45, que muchos venían de las provincias, quizás los trabajadores golondrinas. Exactamente. Que muchos quizás verían, perdón, te dejé el mate, con algún tipo de rasgo indígena. Ahora, yo, hablando con historiadores que se dedican a esto, me dijeron, sí, pero ni siquiera la mayoría. Claro. Como que ni siquiera lo negro en ese momento tenía alguna referencia directa con el color de piel, sino que ya se usaba la idea de negro como algo despectivo. Claro. Entonces ahí vemos que efectivamente Argentina es un país racista, sobre todo por no reconocer eso, pero donde la carga negativa que hay es incluso peor, yo creo, que en otros países. Digo, pienso otro caso. Dice, no, Argentina no hay racismo. Y cuando fue lo de la AMIA, había periodistas que decían, bueno, también sufrió gente normal, o no, gente normal decían, pero decía, gente inocente que pasaba por ahí. Los otros no eran gente inocente. Claro, ¿no? se los merecían los otros. Claro, entonces ahí la gente dice, no, yo no soy racista, no soy xenófobo porque yo no me la agarro con los paraguayos. Solamente con los paraguayos que roban. Bueno, pero ya ahí estás haciendo una distinción donde vos pensás que todos los paraguayos roban. Yo no digo negro de piel, digo negro de alma. No, ese es peor. Ya, no es aclares que terrible. oscurece, porque la verdad que ya el racismo Espantoso. es recalcitrante. No aclares que oscurece también es También un poco... es un poco racista. Y ahora no decimos nada. No, pero digo... Cuando entramos en estos temas, que también entra un poco de, no estará apareciendo la corrección política a delimitar lo que podés decir y lo que no, me parece que en realidad es mucho más rica la reflexión, ¿no? Obviamente que vivimos con contradicciones y que en la misma cultura están esas contradicciones y no nos va a seguir pasando, pero me parece importante seguir hablando de estos temas, porque digo, viene un presidente que dice, bueno, ahora vamos a hablar del Día de la Raza otra vez y vamos como a desandar lo que se avanzó. Sí, quizás lo bueno de este spot fue que, qué sé yo, lo volvimos a discutir. No, a ver, el spot no tuvo nada de bueno, fue malísimo, fue aburrido encima, que es lo peor que puede ser un spot, aunque sea malo, pero no puede ser aburrido. Pero sí volvió a instalar la discusión y en ese sentido me parece que está bueno siempre tener la discusión presente, porque esto es lo que yo pensaba. En 2010 se cambia Día de la Raza por Día de la Diversidad Cultural, con lo cual yo estoy de acuerdo. Ahora me pregunto, ¿cuánta gente entiende por qué se cambió? Eso es lo que, por eso se lo decía hoy, como que digo, a veces hay cosas que por ser oficiales nosotros creemos que todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿no? Que es lo que uno...
no sé, a mí me pasa, lo pienso con la política de los derechos humanos, ¿no? Es como que a veces pensamos que hace 5 u 8 años todo el mundo se pasó para el otro lado. Y yo no sé si todo el mundo se pasó para el otro lado, o si en realidad lo que pasó es que dimos por sentado que, porque la política de derechos humanos era algo que venía desde el Estado, que todo el mundo lo entendía. Y eso, yo lejos de decirlo como algo negativo, lo digo porque tiene que haber un mayor esfuerzo de nuestra parte, porque se entienda eso, sobre todo los que somos docentes o los que tenemos algún tipo de canal para difundir ideas, de ser claros con estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de por qué no es el Día de la Raza, explicar, porque si no la gente se queda con, no se puede decir raza porque es políticamente incorrecto, no, porque fue descartado por la ciencia hace 70 años ya por decir algo, en un libro que saca Levi-Strauss en 1951, 52, que se lo pide Naciones Unidas justamente como una respuesta al nazismo. Es un libro que se llama Raza e Historia. Ya él habla de que en realidad no podemos hablar de lo biológico y lo cultural como dos cosas diferentes, porque la cultura afecta a la biología y la biología afecta a la cultura. Lo dice en 1950 y pico. O sea, no es que los investigadores posmodernos de los últimos 10 años empezaron. No. Estamos hablando de un mega científico del siglo XX que ya decía que... Entonces, Sí, que sentó de alguna manera también bases. ¿Por qué crees que este gobierno cambia? Buena pregunta. Me parece que la gente, mucha gente está disconforme con un montón de cuestiones, como por ejemplo, por decir algo, la pérdida del trabajo y por el desempleo, justamente en gran parte por las políticas de este gobierno, no solamente, pero en gran parte sí. Y explicarle a la gente por qué pierde trabajo es multifacético, ¿no? La gente pierde trabajo por un montón de motivos, por la apertura de importaciones, por, puede ser por la inflación, puede ser por un montón de cosas. Ahora es más fácil si vos decís que la culpa es de, los bolivianos o los paraguayos que nos roban el trabajo. Entonces, es más fácil si vos buscas un chivo expiatorio. Y me parece a mí que, históricamente, el racismo, y sobre todo el racismo que se pretende con una base científica, ha sido una forma de buscar un chivo expiatorio de... por decir algo, por qué la Argentina no crece, por qué a vos no te va bien, por qué a vos no te va mal. Que yo creo que la gente no... Yo no creo que la gente sea idiota, yo creo que la gente no se traga esto, pero me parece que el intento va por ese lado. De decir, vamos buscando todos los días un chivo expiatorio, que a veces son los jubilados, que a veces... Y me parece que lo de los extranjeros, que tiene un componente racista y xenófobo, es algo que siempre está a la mano, ¿no? Y que... me parece que este gobierno lo lleva muy al extremo, pero que también se escucha en todas las elecciones, siempre se escucha algún candidato. En su momento, hace algunos años, Bernie había dicho que el 97% de los crímenes los cometen los extranjeros, algo que no se comprueba. Entonces, como que siempre está a la mano eso de cuando alguien se quiere hacer el mano dura, o como Scioli, que ahora dice, yo estoy a la derecha de Bukele, como que siempre está a la mano. Es muy fácil. Es muy fácil ponerse racista, ponerse xenófobo, decir la culpa de que a vos te vaya mal la tienen los extranjeros, la culpa que a vos te vaya mal lo tienen los negros de mierda en contra de los argentinos de bien. Y me parece que impide que nosotros mismos nos... pensar esto del hispanismo y qué sé yo, que yo incluso lo puedo entender un poco. España está volviendo con esto del hispanismo de la mano de estos partidos como Vox, de la extrema derecha, qué sé yo. Que yo obviamente no lo comparto, lo puedo entender desde el punto de vista de, para ellos es nacionalismo. Para nosotros no es ni eso. ¿Entienden lo berreta que es reivindicar el hispanismo en pleno siglo XXI? Es tremendamente berreta, porque para nosotros ni siquiera es nacionalismo, es como reivindicar un colonialismo de hace 500 años, que aparte es tremendamente selectivo, porque sé que no querían hablar del video, pero el video arranca... No, podemos hablar del video, no lo vamos a pasar, pero hablemos todo lo que sea. Pero el video arranca diciendo... que los españoles vinieron acá a civilizar porque las culturas americanas realizaban sacrificios humanos y tenían prácticas aberrantes, qué sé yo, que obviamente hay parte de la verdad, ¿no? Porque yo no voy a venir a decir acá que los mexicas no hacían sacrificios humanos, porque está comprobado etnográficamente, está comprobado arqueológicamente. Ahora, los españoles vinieron y hicieron atrocidades, o iguales o peores, y no lo digo por decir, a ver quién fue peor, pero digo... Es un relato tremendamente selectivo decir que los españoles vinieron a civilizar. El recorte. Pero a ver, pensemos, ni siquiera los españoles, el colonialismo europeo en el siglo XIX, en el siglo XX. Pensemos que en países como Bélgica había zoológicos humanos en 1950.
O sea, mucho más Entonces, hablar de que hay una cultura que es civilizada y otra cultura que no lo es a esta altura del partido, con Es toda la información que retroceder tenemos, siglos un directamente. Porque es esto también, digo, los argumentos que se utilizan, vos decías mismo esto de ya no es que ya no se habla de raza, es que no se habla de raza desde 1950, que se comprobó que no era el término. Y entonces lo que se apela ahora es, bueno, yo había leído en internet, que a veces me hago bastante mala sangre, gente diciendo no, porque si no, no estaríamos así de civilizados si no fueran por los españoles. Amigo, o sea. Y yo te quería preguntar, Fran, entonces, digo, conquista no es. Digo, ¿qué palabra es? ¿Es genocidio? ¿Qué palabra usás vos? No, para mí conquista es una palabra que a mí por lo menos me sigue sirviendo. Bien. Yo tiendo a no usar genocidio. ¿Por qué? Porque genocidio tiene que ser para un caso donde se ha planificado, donde haya un plan sistemático. Bien. La conquista de América no fue un plan sistemático. Sí, yo puedo decir que me siento más cómodo usando el término genocidio, por ejemplo, para la capada del desierto. Claro. Donde yo identifico que hay ciertos elementos que coinciden con la definición de genocidio de la ONU, ¿no? Porque a mí se me ocurre, Bien. ¿no? Como el exterminio, eliminación total o parcial de un grupo. Y lo planificado. Exactamente, y que uno en eventos como la capada del desierto ve que hubo una planificación detrás que tenía más de 10 años, con un montón de logística, con campos de concentración. Eso en la conquista de América yo no lo veo, de hecho, digamos, el mayor porcentaje mueren por enfermedades. Claro. Quiere decir que son cosas en parte accidentales, en parte que se aprovecharon, ¿no? Obviamente también los españoles mandaron gente que estaba enferma del resfriado común a propósito. Pero digo, no, para mí no entra en la categoría de genocidio. A mí conquista me parece bien. Bien. Tampoco me parece mal como historiador reconocer que hubo un mestizaje de culturas, porque efectivamente lo hubo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que con la palabra mestizaje la vemos todo lo que pasó. Y digamos mestizaje como si fuera dos culturas que se encuentran y se dan la mano, qué sé Claro, yo. somos un crisol de Y raza. se aman. Claro. Bueno, entonces digo, perdón, cuando dije conquista en realidad quería decir descubrimiento. Claro. Esto de no descubrieron nada, o sea, ya había gente acá ocupando su territorio. Por supuesto, para mí, si hay un descubrimiento de América, es uno que se dio hace 18.500 años, que es cuando los seres humanos llegan al continente americano, que en ese momento estaba vacío de humanos. Claro. Y que también fue bastante nocivo para los seres vivos que estaban acá, pero no para los humanos. Ese fue el descubrimiento de América. Después, sí, los españoles. Porque también, eso pienso cuando digo que no existe el término raza. Los seres humanos que llegaron acá hace 18.500 años eran seres humanos que venían del continente euroasiático. Entonces, al fin y al cabo estamos hablando de las mismas poblaciones en diferentes momentos. Y obviamente con una historia muy diferente, con una identidad muy diferente, con prácticas distintas. Pero al fin y al cabo todos venimos del mismo lugar, ¿no? Todos en última instancia somos africanos, porque de ahí es nuestra especie. Y después nos fuimos moviendo por el espacio y ahí fuimos cambiando y ahí fuimos adquiriendo diferentes características biológicas y culturales. Pero solo hay una raza que es la raza humana. Eso es lo que digo, eso es lo que se sabe hoy. Y también volviendo a tu pregunta de por qué el gobierno usa este tipo de denominaciones, yo creo que también porque cuando uno logra demostrar o intenta demostrar que algo es biológico, como la raza, entonces no hay una integración posible. ¿No? Si vos decís, bueno, estos negros son así porque no sé qué cosa y ya es porque nacieron así, no hay una integración posible, entonces vos te podés desligar y me parece que maría muy bien con el discurso de odio que mucha gente sostiene, aunque yo realmente creo que para mí estas campañas del gobierno como la que hicieron con el Tata Joffre, la gente no se las está creyendo. Yo creo que somos más nosotros los que aprovechamos, por así decirlo, para decir que esto no es así, que lo que realmente estas campañas están afectando. Yo creo que la gente no les da bola porque no sé si la conversación va por ahí, no sé si la gente tiene ganas de ser hispanista en este momento. Habrá alguno, ¿no? Pero digo, seguro. No sé si el argentino promedio está con ganas de reivindicar a Colón. Parece que le resulta más ajeno, por muy buenas razones, ¿no? Es verdad. No, lo nombraste a él. ¿Quién era Colón? Digo, ¿era un mercenario? ¿Quién era? Porque era genovés. Digo, no era español. Sí, no, ni siquiera era español. No, era como decía un libro de historia. Era un oscuro navegante genovés que va a venderle su proyecto, por así decirlo, primero a los portugueses. Los portugueses no lo van a aceptar y después se lo va a vender a los españoles. Pero incluso donde España, esto es un dato interesante,
Si ustedes ven los descubrimientos marítimos de Portugal, Sí. en Portugal empezaron en 1415, es decir, muchísimo antes que España, el Estado de Portugal, de la mano de Enrique el Navegante, invirtió dinero, tiempo y recursos en la expansión ultramarina. Por lo tanto, Portugal puede decir, nosotros, el Estado invirtió en esto, qué sé yo. En España, los reyes no pusieron un peso para el viaje de Colón. Fue todo financiado por privados. O sea, ni siquiera los españoles pueden venir ahora y decir, no, claro, por el Colón, no sé. Colón era un ilustre desconocido al cual no le dieron ni bola, lo dejaron ir pensando que no le iba a salir y que se iba a morir. Le dijeron, sí, puedes conquistar todas las tierras que te encuentres, yo pensando que o no iba a encontrar nada, o iba a encontrar una islita, y encontró un continente, ¿no? Que él ni siquiera sabía dónde estaba, porque se murió pensando que estaba en Japón, ¿no? Porque es muy parecido Cuba y Japón. Entonces también esto de los españoles reivindicar a Colón es un poco raro. No digo que lo impugno, pero si vos me decís los portugueses, bueno, los portugueses realmente el Estado invirtió en esa expansión ultramarina, en la Casa de Avis, pero digo, la monarquía de Castilla y Aragón con Colón lo dejaron ser. Bien. Bueno, yo, la verdad, Interesantísima sí. la charla. Para verlo y volverlo a ver, @launiok. Sí. Cuando termine el programa se va a subir el recorte, yo recomiendo. Fran, muchas gracias y ya comprometerte para una Sí, próxima claro. vez. Nos Porque quedan un montón de cuestiones por hablar y gracias. totalmente, gracias No, por ustedes por venir. invitarme, chicos. Hacemos otra pausa que hay más Odisea Cósmica.